Hola, buenos días, gente. ¿Cómo están? Hoy vamos a tomar la clase número 5 de Historia y Geografía 2. Les recomiendo que presten bastante atención a esta clase, no solo porque tiene bastante contenido, tenemos que decir muchas cosas en el día de hoy, sino porque de alguna manera también va a ser una época que va a sentar las bases de mucho de lo que va a ser posterior en la historia argentina. Vamos a ver surgir o gobernar a los dos grandes movimientos históricos que van a ser los dos grandes partidos, que son los radicales y los peronistas. Y también vamos a ver la primera etapa en donde empiezan a haber varios golpes militares y determinan, digamos, gran parte de lo que va a ser la intervención del ejército y de las Fuerzas Armadas en la política. Y eso va a marcar también tanto la política como la economía en los años posteriores. Incluso hasta el día de hoy, todo el tema que tiene que ver con las dictaduras, eso está bastante presente. Entonces, les recomiendo que presten atención a este video, que lo pasen varias veces, porque tenemos mucha información. Así que bueno, ya nos ponemos manos a la obra. Nuestra idea de esta clase es analizar el periodo que va entre 1916, que fue lo que dejamos con el final del régimen conservador en la clase pasada, y llegar hasta la caída del peronismo, o sea, hasta 1955, en donde cae Perón, y va a dar origen a otro proceso histórico también bastante complejo. Pero bueno, esa es nuestra idea. Yo para eso dividí eh, el periodo en tres etapas que son muy claras y bastante bien definidas. Una primera etapa, que va de 1916 a 1930, que es la etapa de los gobiernos radicales. Acá van a gobernar Irigoyen, primer gobierno, Alvear luego, y después en una última presidencia que va a terminar con un golpe, Irigoyen nuevamente. Son los tres gobiernos radicales. Después, en 1930, vamos a ver que hay un golpe militar y empieza todo un proceso que se lo conoce históricamente como la década infame, o la restauración conservadora, como quieran llamarlo, que se da entre 1930 y 1943. Un proceso que también va a tener características políticas y económicas bastante específicas. En el 43 va a haber un nuevo golpe, que va a dar origen a una breve dictadura militar entre el 43 y el 46, de la cual va a terminar surgiendo lo que conocemos como el peronismo histórico o el primer peronismo, que va a gobernar entre 1946 y 1955. O sea, son tres etapas bastante claras: radicales, década infame y peronismo. Yo acá hice un paralelo con lo que está pasando en el mundo en esta época, porque me parece que es importante poder ubicar. En la etapa de los gobiernos radicales, toda la primera etapa está marcada porque internacionalmente se da la Primera Guerra Mundial. Ya están peleándose los dos bloques, alemanes, austriacos por un lado, contra franceses, norteamericanos, rusos, ingleses, del 14 hasta el 18. Esto va a ser importante para ver qué actitud toma Argentina frente a esta guerra. Al final de esta guerra mundial se da un proceso que es importante, que es la Revolución Rusa. Vamos a ver que eso repercute en la Argentina porque va a surgir un partido, que es el Partido Comunista, que va a intentar copiar lo que hicieron los bolcheviques en la Revolución Rusa. Y entre el final de la Primera Guerra Mundial y el principio de la Segunda Guerra Mundial surgen dos grandes movimientos políticos que también van a ser muy importantes y que también van a tener gente que los va a seguir mundialmente, que son el fascismo, que va a surgir en Italia, y el nazismo, que va a surgir en Alemania, y que van a tener una gran importancia, no solo porque van a terminar desencadenando la Segunda Guerra Mundial, sino porque van a ser copiados y van a tener un montón de imitadores en distintos países. Entre medio, en el que surge todo esto, se da una gran crisis económica, que se la conoce como el crack de Wall Street o la crisis de 1929, que no por casualidad va a estar muy vinculada con el golpe de 1930 en la Argentina. Bueno, estas peleas entre los nazis por un lado y las potencias rivales por el otro va a llevar a la Segunda Guerra Mundial. Esto va a marcar toda la última etapa de la década infame y la primera etapa de la dictadura militar. Acá se pelean el eje nazi-fascista contra los aliados. Piensen que
gran parte de los aliados son socios comerciales de la Argentina, como por ejemplo Inglaterra, con lo cual hay un montón de presiones ahí para que Argentina vaya para un lado o para el otro. Bueno, y finalmente en el 45 la Segunda Guerra Mundial termina y empieza el proceso que se conoce como la Guerra Fría, en donde las dos grandes potencias son Estados Unidos contra la Unión Soviética y que va a coincidir justamente con el establecimiento del peronismo en la Argentina, por eso va a tener una determinada política exterior respecto de estas grandes superpotencias. O sea, tengamos en cuenta esto porque las dos guerras mundiales, la crisis del 30 y la Guerra Fría, van a ser cosas importantes para ver por qué evoluciona la política de la manera en la que evoluciona en la Argentina. Vamos a entrar entonces en la primera etapa, la de los gobiernos radicales, ¿sí? Entre 1916 y 1930. Habíamos dicho que los radicales habían llegado al gobierno porque se había instaurado la ley Sáenz Peña, que permitía el voto libre, eh, solamente para los hombres, pero voto libre, eliminando, disminuyendo el fraude que se había implementado en la época conservadora, y entonces los radicales pudieron conseguir la primera victoria electoral en el año 16 con Irigoyen. Vamos a ver entonces estos gobiernos radicales, qué es lo que hicieron, o sea, qué es lo que cambiaron y qué es lo que no cambiaron de la estructura económica y política de Argentina, para ver justamente por qué después van a terminar cayendo. En la política interior, los radicales, como bien dijimos recién, uno de los elementos fundamentales es que van a disminuir el fraude electoral, que era un mecanismo muy utilizado por los conservadores. Los radicales van a intervenir en las distintas provincias, van a intentar hacer que las elecciones sean más limpias. O sea, en cierto sentido, van a intentar democratizar el sistema político tal como estaba en su programa. O sea, esto es un elemento claro. Por supuesto, la victoria electoral y después otras victorias electorales de los radicales en las provincias y más adelante en las cámaras de diputados y en las cámaras de senadores va a desplazar a los conservadores que van a pasar a ser oposición. O sea, los partidos conservadores, que eran el PAN, el Partido Autonomista Nacional, no desaparece, pero sin embargo se fractura en varios espacios provinciales y sigue siendo, digamos, la fuerza de oposición dentro de la estructura política. Y obviamente la UCR como partido gobernante va a conservar un apoyo popular importante. O sea, piensen que los radicales venían de intentar hacer rebeliones todo el tiempo, pero los radicales van a tener una época, una etapa, que es la que se da entre 1922 y 1928, o sea, esta etapa, en donde mundialmente hay un crecimiento económico y por eso la Argentina crece, sigue exportando materias primas y después de lo que fue la crisis propia de la Primera Guerra Mundial y de la primera posguerra, hay como una recuperación hasta el año 29. Entonces, esa recuperación hace que los radicales tengan una cierta popularidad durante ese periodo, ¿sí? El que se conoce como la de los locos años 20, ¿sí? The Roaring Twenties. Esto entonces va a ser en el aspecto de la política interior. O sea, van a conseguir, o sea, digamos, mantener un sistema más o menos democrático, estable durante un tiempo. Económicamente, ¿qué se produce en estos gobiernos radicales? Bueno, en primer lugar, como ya lo dijimos recién, el modelo agroexportador, que es el que vimos que era el sostén, digamos, básico de los gobiernos conservadores de los años anteriores, se mantiene intacto. O sea, Argentina sigue siendo un gran exportador de materias primas, cereales, fundamentalmente en esa época, carnes, y como justamente en los años 20 hay una recuperación, ese modelo agroexportador sigue funcionando sin ningún tipo de problemas. Se supera la crisis que va entre el año 14 y el año 18-20 y nadie cuestiona el modelo económico. Eso es algo que sigue y que después va a ser una caída muy dura en los años 30. Lo que sí hacen los radicales y que se distinguen de alguna manera de los conservadores es que plantean un poquito más de intervención del Estado en la economía que lo que habían hecho los conservadores. Por ejemplo, como muestra, digamos, de esta mayor intervención, es que se funda una empresa estatal, que va a ser YPF, que es una empresa petrolera, que empieza a competir con las empresas privadas de petróleo y que de alguna manera marca que el Estado puede también participar como empresario, digamos, dentro de la estructura económica. O sea, si bien acá no hay una gran intervención estatal,
Hay algunas leyes que empiezan a regular ciertas actividades económicas o la creación de ciertas empresas públicas que hace que haya una posibilidad de mayor intervención del Estado que antes. No mucho, y repito, se mantiene el modelo agroexportador, o sea, la economía sigue dependiendo de la exportación y de los grandes terratenientes exportadores, pero el Estado interviene un poquito más que antes. ¿Qué pasa con la cuestión obrera? Porque recuerden que en la clase pasada habíamos dicho que en la cuestión obrera lo que pasaba era que los obreros empezaban a movilizarse, demandando por salarios, demandando por mejores condiciones de trabajo, y las fuerzas políticas que los dirigían eran anarquistas, socialistas, sindicalistas, que no tenían nada que ver con los radicales. Bueno, cuando los radicales asumen el gobierno, lo que primero se proponen es ser una especie de mediadores entre burgueses y obreros, entre patrones y trabajadores, y intentar de alguna manera consumar ese ideal democrático de que todas las clases van a recibir su parte justa dentro de la estructura social. Bueno, esto, mientras la economía sube, van a intentar conseguirlo y hasta cierto punto van a poder conseguirlo. Ahora, sobre todo en la etapa en donde hay una crisis económica bastante importante, que es la primera etapa, ¿sí? Entre el 16 y el 18-20, lo que se producen son grandes huelgas dirigidas por anarquistas, por sindicalistas, que los radicales van a reprimir muy duramente, van a hacer dos grandes masacres directamente. Una se les conoce como la Semana de Enero de 1919 y la otra lo que se conoce como la Patagonia Trágica o la Patagonia Rebelde, porque es una película muy conocida, en donde hay grandes huelgas que son reprimidas, hay mucha gente que muere por la represión que hace tanto el Estado, o sea, la policía o el ejército, más la policía en el caso de Buenos Aires, más el ejército en el caso de la Patagonia, o grupos como paramilitares o parapoliciales, ilegales, digamos, que son los que se encargan de reprimir a los trabajadores. O sea, esta idea de ser mediador funciona en ciertas épocas y en otras épocas no. ¿Qué va a pasar con la política exterior? Habíamos dicho que los gobiernos radicales coinciden sobre todo en la primera parte con la Primera Guerra Mundial. Bueno, la política que van a mantener los gobiernos de Irigoyen va a ser la de mantener la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. En esto continúan con la política que tenían los conservadores. Y surge una idea cada vez, digamos, más nacionalista que va a terminar reflejándose en lo que va a ser la postura de Irigoyen. O sea, la idea de Irigoyen es no estar ni con un bando ni con el otro. De hecho, cuando Alemania pierde en esa Primera Guerra Mundial, exige que en el Tratado de Paz los intereses de los alemanes sean contemplados en igualdad de condiciones con los aliados. O sea, como que no se pone incondicionalmente de ninguno de los dos bandos. Y en cuanto a la política norteamericana, siempre está la burguesía, digamos, argentina ha tenido muchos roces con los Estados Unidos, porque Estados Unidos produce la misma producción que tiene Argentina, o sea, produce cereales, produce carnes, y entonces siempre hubo como una pica entre los exportadores argentinos y los exportadores norteamericanos, y si con los ingleses siempre los exportadores se llevaron mejor, porque los ingleses nos compraban esas materias primas y a cambio nos vendían una serie de productos industriales, con los norteamericanos eso no sucede. Y entonces Estados Unidos nos vende productos industriales, pero no nos compra materias primas, con lo cual siempre hay una serie de discusiones y en los foros internacionales Argentina se opone a Estados Unidos. Bueno, en el caso de Irigoyen queda muy pero muy claro. De hecho se opone, por ejemplo, a algunas políticas que hacen los norteamericanos con algunos países de Centroamérica que invaden países, etc. Bien, el tema es que en todo este periodo, en los años 20, lo que se produce es el surgimiento de nuevos sectores. O sea, hasta ahora, ¿qué es lo que, o sea, ¿cuáles eran los partidos políticos más importantes? Los conservadores, que se habían nucleado en el PAN, en el Partido Autonomista Nacional. Los radicales, que vimos cómo habían surgido, consulten la clase anterior, Revolución del Parque. Y los socialistas, que habían formado su partido con la rebelión, digamos, obrera. Bueno, ahora empiezan a surgir nuevos sectores, hay divisiones entre esos partidos,
Y lo que empezamos a ver es que tanto de un sector conservador como de un sector radical, el sector más conservador, digamos, de ambos partidos, empiezan a tener una nueva forma de pensamiento, que es la que se conoce como el nacionalismo de derecha, que en realidad está bastante en sintonía con el surgimiento de lo que es el nazismo y el fascismo en Europa. O sea, gente que empieza a decir, bueno, lo fundamental es la tradición, lo fundamental es seguir con la tradición hispánica, son antiliberales en el sentido de que no les gusta ni la democracia ni el libre comercio. Entonces empiezan a tener un discurso que es nacionalista, o sea, la patria ante todo, y con una idea de que los obreros son extranjeros y por tanto hay que reprimirlos, no siguen nuestra tradición, con lo cual son bastante conservadores. ¿Sí? Pero ese es, o sea, es todo un sector que hasta esa época no existía y que a partir de ahora va a ser cada vez más importante y que va a empezar a sentir una admiración creciente por Mussolini por un lado en Italia y por Hitler por otro lado en Alemania. Los radicales. Vimos que llegaron al gobierno, se pudieron quebrar, digamos, la estructura del fraude de los conservadores, pero una vez gobernando empiezan a fracturarse en dos partes. Una va a terminar siendo la que sigue a Irigoyen, que fue el primer presidente, que fue digamos, el caudillo y el líder radical de toda la vida, que va a ser la rama irigoyenista. Pero va a haber todo un sector que va a empezar a cuestionar ese caudillismo, esa jefatura que tiene los irigoyenistas, y forman un sector que se conoce como el radicalismo antipersonalista. Entonces el Partido Radical se termina partiendo en dos partes. De hecho, Alvear va a estar un poquito más cerca de los antipersonalistas que de los irigoyenistas, y por eso la presidencia de Alvear es como un poquito más, digámoslo así, conservadora, y los irigoyenistas van a tener una mirada un poco más nacionalista. Por ejemplo, van a proponer nacionalizar el petróleo, etc. Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dudas o consultas, hacelas, no tengas problema. Estábamos viendo justamente todo lo que tenía que ver con los gobiernos radicales, ¿sí? Hasta ahora este periodo lo tenemos que dividir en tres partes. Vimos esta primera parte, que es el de los gobiernos radicales, que van del 16 al 30. No, nos quedan igual los dos periodos posteriores, así que no llegás demasiado tarde. Y después, como dijimos hace un rato, los socialistas van a tener un desprendimiento, que es el que va a formar el Partido Comunista. Justamente ¿por qué? Porque estamos en la época en donde se da la Revolución Rusa, en donde hay un proceso en donde los obreros toman el poder en la Unión Soviética, y entonces hay algunos sectores que también dicen, bueno, hay que hacer igual que los obreros en Rusia y formar un partido revolucionario que se propone esa transformación revolucionaria. Entonces, o sea, fíjense que estas dos nuevas formas de pensamiento, que son los comunistas y los nacionalistas de derecha, en realidad se originan en que hay ese enfrentamiento en las ideologías europeas, el nazismo por un lado y el comunismo por el otro, el bolchevismo por el otro. Y los radicales que se parten en dos pedazos. El tema es, ¿qué pasa cuando la economía que venía funcionando bien en los años 20 empieza a caer? O sea, hay una crisis económica que se desata en los Estados Unidos en el año 29 y que después se va expandiendo por todo el mundo. Bueno, lo que sucede es que los radicales, que habían mantenido una cierta popularidad, empiezan a caer en picada en popularidad, y entonces los opositores empiezan a nuclearse, empiezan a juntarse, y terminan haciendo un golpe de Estado para tirar abajo a Irigoyen en el año 30. ¿Quiénes son los que se juntan para tirar abajo a Irigoyen? Por un lado, los radicales antipersonalistas, que ya estaban en contra. Por otro lado, obviamente los conservadores, para los cuales los radicales eran un partido que les había quitado el poder 15 años antes. Y también el ejército, con toda esta estructura derivada del nacionalismo de derecha, que empieza a decir que el radicalismo es demasiado demagógico. Piensen que una de las cosas que el radicalismo hace para ganar popularidad
es aumentar el empleo público. O sea, aumenta un montón de empleados estatales. Y los más conservadores, los nacionalistas, el ejército y los antipersonalistas empiezan a quejarse de que eso es un gasto extremo y que entonces hay que hacer una especie de ajuste. Entonces, todos estos grupos que son opositores a Irigoyen, basándose en que hay crisis y que la gente ya no sale a defender al gobierno, lo que hace es aprovechar y de un golpe de Estado tira abajo a Irigoyen y establece una corta dictadura militar. Es el primer golpe de Estado en la historia argentina en el siglo XX. Y es la primera vez en donde directamente las Fuerzas Armadas se hacen cargo del sistema político. O sea, si bien hay gente que apoya al golpe, que forma parte de estos partidos, los que gobiernan son militares. Entonces acá aparecen dos proyectos. Los dos son parte de las Fuerzas Armadas, pero son dos proyectos que son distintos. Uno va a ser el de Uriburu, que va a ser el primero de los presidentes del golpe, y el otro va a ser el de Agustín P. Justo, que va a gobernar después. Haciéndolo muy breve, Uriburu es un tipo más cercano a la idea de Mussolini, la idea fascista de que hay que hacer una estructura política en donde se prohíban a todos los partidos políticos, se elimine la constitución y distintas corporaciones, por ejemplo la iglesia, los militares, cámaras empresarias, sindicatos, cada uno en su corporación termine organizándose y a todos esos los dirija una especie de líder o de caudillo, que en este caso va a ser el ejército, digamos, o el jefe del ejército. Entonces, a esa forma corporativa, que va a estar muy cercana, por eso yo la llamo protofascista, muy similar a lo que planteaba Mussolini en Italia, va a estar sostenida por la idea del nacionalismo de derecha, o sea, esta idea de que hay que renovar a la patria, eliminando a los que son agentes extranjeros, ya sea ingleses o ya sea comunistas que son vistos como rusos. Entonces, esta idea del nacionalismo es la idea de Uriburu, que es la idea, digamos, más autoritaria y más fascista dentro del golpe militar. El tema es que este proyecto va a durar muy poco. La mayor parte de los terratenientes argentinos son amigos de Inglaterra, con lo cual este proyecto no les satisface mucho. Y entonces Uriburu va a caer bastante pronto y va a ser reemplazado por Justo. Justo está más vinculado con los exportadores, que son pro-ingleses, es un conservador liberal y lo que dice es mantengamos la constitución, dejémosla tal como está, pero hagamos fraude para eliminar a los radicales y listo. O sea, su idea es no transformar tanto el sistema político, sino simplemente hacer algún tipo de maniobra turbia, digamos, con las elecciones para impedir que los radicales irigoyenistas ganen. Y entonces, con eso que ellos van a llamar el fraude patriótico, ya la cosa estaría solucionada. O sea, es una forma golpista mucho más suave. De hecho, se hacen las elecciones con fraude y termina ganando Justo y va a ser presidente entre el 32 y el 38. Pero lo más importante que va a derivar de este golpe de Estado del año 30 son los cambios que se van a dar en la economía. O sea, esta década infame que se da entre el 30 y el 43 trae una serie de cambios económicos. Hasta ahora, ¿qué es lo que habíamos dicho? El modelo económico argentino era el clásico modelo agroexportador, que va a seguir mantenido por los radicales. ¿En qué consistía? Argentina va a exportar materias primas, va a exportar carne, va a exportar cereales, se le van a poner pocos impuestos o impuestos relativamente bajos a las importaciones y a partir de ahí Argentina exporta materias primas, importa productos industriales. Si bien hay alguna industria para abastecimiento interno, no es tan grande y la economía entonces depende de ese comercio exterior. A partir de ahora, con lo que nos encontramos es que hay una crisis gigantesca a nivel mundial, los precios de las materias primas que Argentina vende al exterior caen bastante, y entonces aparecen muchos economistas que empiezan a decir, bueno, esto no se puede sostener de la misma manera que antes. Con la crisis, obvio que las consecuencias de la crisis van a ser
un aumento importante en la desocupación, un aumento de la pobreza. Un dato que también es importante que es el de las migraciones internas. O sea, hay mucha gente que en economías empobrecidas del interior empieza a tener que irse y viene a las grandes ciudades, con lo cual se encuentra con que no hay vivienda suficiente. O sea, aparece todo el tema del surgimiento de barrios precarios, que más adelante se van a empezar a llamar villas. O sea, hay todo un proceso de transformación social que hace que la década sea bastante complicada socialmente. Entonces muchos dicen, bueno, si este modelo económico no puede sostenerse de la manera en la que se había sostenido hasta ahora, hay que implementar una nueva forma. Algunos historiadores posteriores lo van a llamar proceso o modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o más corto, ISI. ¿Sí? Industrialización por sustitución de importaciones. ¿En qué consistiría este modelo? En que, en lugar de importar todos los productos industriales desde afuera, con bajos impuestos, empiecen a ponerse impuestos o protecciones a lo que viene desde afuera, se invite al capital extranjero a invertir dentro del país y por lo tanto se produzcan dentro del país productos industriales para abastecer el mercado interno, protegido. ¿Por qué? Porque saben que si Argentina no puede exportar tanto, no va a poder importar. Entonces se limitan las importaciones y lo que antes se traía de afuera, ahora se produciría dentro del país. Por eso se habla de sustituir importaciones. Ahora, eso no se logra por el mercado mismo, sino que es el Estado, de alguna manera, el que tiene que intervenir fuerte para que esta inversión venga al mercado interno. Entonces, ustedes en el texto van a encontrar varios mecanismos de intervención estatal, que de todos modos los van a encontrar después en gobiernos posteriores. Uno que es quizá el que les suene más actual es el control de cambios. El control de cambios es cuando el Estado regula la cantidad de moneda extranjera que se puede comprar, a quién le da moneda extranjera, a quién no. Esto se repite muchas veces cuando ustedes van y dicen, no, ustedes no pueden comprar dólares, usted sí, usted por esto, usted por lo otro. Es lo que se considera el control de cambios. O sea, el Estado toma el derecho a determinar qué tipo de moneda extranjera se puede cambiar y a qué precio. Bueno, se ponen impuestos nuevos, se crean juntas reguladoras que en realidad lo que intentan es fijar precios mínimos. O sea, ustedes piensen que uno tiene un exportador que vende carnes en el mercado exterior y de pronto ese precio cae a la mitad. Bueno, la junta reguladora lo que hace es poner un precio mínimo más alto que el precio del mercado mundial para mantener al exportador con vida, digamos. ¿Sí? Ese es otro mecanismo de regulación que hace el Estado. Y después, uno de los elementos también más importantes es la creación del Banco Central. El Banco Central es como un banco general, es el banco de los bancos, que le puede prestar plata a esos bancos, que puede emitir moneda y puede regular las tasas de interés. Con lo cual, el Estado tiene otro poder importante para poder regular la economía. O sea, todo esto son mecanismos de intervención del Estado que no existían antes, propios de este modelo que se conoce como la ISI. Bueno, ¿qué va a pasar en esta década infame más allá de los cambios económicos que son muy importantes? Bueno, el sistema político va a tener también algunos cambios. Lo que yo hago es, de alguna manera, agrupar a los partidos políticos en partidos oficialistas, o sea, los que están gobernando, y los partidos opositores. Los partidos que están gobernando, en lo que se conoce como una alianza que se llama la concordancia, son los que van a tomar el poder después del golpe. Los conservadores, que ahora tienen un nuevo nombre de fantasía, que es el de Partido Demócrata Nacional. Los radicales antipersonalistas, que habían apoyado el golpe porque estaban en contra de Irigoyen. Y un desprendimiento de los socialistas, que es el socialismo independiente. Estos partidos van a ser los partidos que están gobernando, los que van a apoyar todos estos cambios. Y por otro lado, los partidos opositores van a ser los viejos socialistas. El Partido Demócrata Progresista acá va a tener una figura importante que es la de Lisandro de la Torre, que en esa época se va a volver famoso porque va a denunciar una serie de negociados que hacen las compañías exportadoras con los
y los terratenientes con los frigoríficos extranjeros. Bueno, hay una serie de escándalos que terminan en que lo intentan matar a Lisandro de la Torre en medio del Senado, y matan a otro de los congresales. Bueno, es un escándalo importante, por eso Lisandro de la Torre se hace muy conocido, y es el jefe del Partido Demócrata Progresista. Por otro lado, obviamente van a mantenerse como opositores los radicales irigoyenistas, que van a formar una agrupación nueva que se conoce como Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, de la Juventud Argentina, que va a ser cada vez más nacionalista y después más tarde va a confluir con los peronistas. Y bueno, por supuesto, el Partido Comunista, que es el partido que va a intentar hacer una revolución obrera en la Argentina. Bueno, el tema es que en todo este periodo, como uno de los elementos clave es la situación internacional, o sea, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entre el 39 y el 45, esta Segunda Guerra Mundial hace que los partidos tengan que, de alguna manera, tomar decisión a qué lado apoyan o si no apoyan a ninguno. De hecho, lo que van a hacer los comunistas, los socialistas y una buena parte de los radicales, van a empezar a formar una serie de alianzas o de coaliciones que van a empezar a plantear la idea que también surge en Europa en esa época, que es la idea del Frente Popular o del Frente Antifascista. O sea, si bien en su mayoría los que están gobernando no son nazis, es verdad que hay conservadores, hay algunos que son medio simpatizantes del nacionalismo de derecha. Bueno, entonces, y como en el gobierno el planteo frente a la Segunda Guerra Mundial es mantener la neutralidad, que era una política que le resultaba simpática a los ingleses porque eso mantenía el tráfico comercial con Argentina, pero también a los alemanes, porque eso generaba la posibilidad de tener embajada alemana sin ningún tipo de proscripción en Buenos Aires. O sea, como esta neutralidad le conviene a los alemanes, muchos opositores ven a esto como una cosa pro-nazi, y entonces empiezan a plantear la idea de que hay que hacer un frente popular contra las fuerzas más conservadoras o las fuerzas más nazis, y tarde o temprano van a formar coaliciones que se van a conocer como la Unión Democrática, etc. ¿Sí? Socialistas, comunistas y radicales. Esto es importante porque para intentar evitar ese avance de estas fuerzas de Frente Popular, el ejército va a dar un golpe de Estado en 1943 y va a terminar clausurando toda la experiencia de la década infame. Si bien el golpe del 43 elimina al sistema de partidos políticos, mantiene la ICI, o sea, mantiene la sustitución de importaciones y mantiene el modelo económico. Bueno, ¿qué va a traer como resultado el golpe del 43? El golpe del 43 es un golpe que está hecho básicamente por sectores intermedios de las Fuerzas Armadas. Principalmente son militares que yo califico como nacionalistas de derecha. En esa época había una especie de logia que se conocía como el Grupo de Oficiales Unidos, o GO, que estaba compuesta justamente por militares que eran nacionalistas. O sea, el argumento era: estamos en contra de Estados Unidos, estamos en contra de una posible revolución socialista en Argentina, y por lo tanto tenían ciertas simpatías por el eje nazifascista en distintas medidas. Hay algunos que eran decididamente pronazis, otros que eran nacionalistas y que en el caso de que los nazis perdieran no les preocupaba demasiado, y dentro de ese sector va a surgir lo que era un sector populista, un sector que va a intentar negociar con los obreros, que va a ser el sector de Perón. Sí, o sea, Perón forma parte de ese golpe del 43, pero se va a empezar a distanciar en el sentido de que va a empezar a hacer una política propia. O sea, va a empezar a tener una política de acercamiento a los sindicatos. Por ejemplo, o sea, él ocupa un puesto que es el de secretario de Trabajo, entonces empieza a negociar con los sindicatos, una nueva ley de asociaciones que reconocen a los sindicatos, y una serie de leyes que le dan una serie de aumentos de sueldos a los obreros, vacaciones, aguinaldo, etc. Se establece el Estatuto del Peón Rural, que fija una serie de normas que los dueños de las estancias tenían que cumplir para con los obreros. O sea, aparece toda una política de acercamiento con la actividad sindical,
que le va a dar un perfil muy particular a Perón dentro del golpe militar. Pero el golpe básicamente es un golpe que elimina a todos los partidos políticos y su ideario es el de un nacionalismo cercano al nazismo. De hecho, van a perseguir a estudiantes de izquierda en las facultades, etc. Con el golpe se empiezan a formar lo que yo llamo dos bandos o dos grandes alianzas sociales que después se van a cristalizar en lo que va a ser el peronismo y el antiperonismo. Acá a ver si enfoco bien. Si uno pudiera hacer una especie de pirámide social, uno podría decir que, bueno, en el sector más alto aparecen justamente los que eran los beneficiarios del viejo modelo agroexportador. Argentina siempre fue un país exportador agrario, entonces los terratenientes, los dueños de tierras, eran los que tenían más poder económico. Después tenemos una capa que es la de que yo llamo los empresarios nacionales, industriales. Muchas veces la industria argentina nunca tuvo la potencia de la rama agraria, por tanto necesita protección, mercado interno, etc. Y va a ser un sector con plata, pero en un nivel un poquito más bajo. Después tenemos lo que hoy llamaríamos la clase media, los sectores medios, ¿sí? Y por último la clase obrera, el conjunto de los trabajadores, que se van a nuclear en los sindicatos, o sea, los más pobres, digamos. Bueno, ¿cómo se van a nuclear estos distintos grupos sociales dentro de esas dos grandes alianzas? Bueno, por lo general, los grandes terratenientes, los grandes exportadores, se van a poner del lado contrario a Perón porque lo van a ver como alguien que le da demasiado beneficio a los obreros. Y por otro lado, lo ve como un industrialista que quiere quitarle una parte de sus ingresos para hacer una industria interna. Justamente eso es lo que va a hacer que una parte de estos empresarios decidan apoyar a Perón, si bien no están muy convencidos de la política de aumento de salarios, como ven que hay un interés por subsidiar, por darle plata a las industrias, una parte de esos empresarios, sobre todo en los primeros periodos, apoya al peronismo. Los sectores medios ven a Perón como un dictador, como un nazi, como alguien que elimina las libertades, como alguien que es autoritario, formó parte del golpe de Estado. Entonces se ponen decididamente en contra del peronismo. Y por otro lado, la clase obrera, o la mayor parte de la clase obrera, hay un sector obrero que sigue siendo socialista, sigue siendo comunista y no es peronista, pero la gran mayoría, como recibe una serie de beneficios materiales de las políticas que implementa Perón, se suma al bloque peronista. Entonces, uno podría decir que en líneas generales, terratenientes y sectores medios, a los que se les va a sumar después una parte de la iglesia, una parte del ejército, van a formar un bloque que se va a estructurar electoralmente en lo que se conoce como la Unión Democrática. Su lema es: somos la democracia contra los autoritarios, somos la democracia contra el nazismo. La Unión Democrática identifica al gobierno militar y a Perón con algo nazi, y entonces lo que plantea es un discurso democrático, o sea, por la defensa de las libertades. Por otro lado, la alianza peronista, que va a ser la de empresarios nacionales con la clase obrera, apoya la figura de Perón con el lema de somos la patria contra la antipatria. O sea, somos los nacionalistas, somos los patriotas que defendemos al país contra los otros que están vendidos al extranjero. Y con un discurso de la justicia social. ¿Sí? Entonces, ahí se van formando como estos dos grandes discursos que, si uno los sigue un poquito en la historia, aparecen hasta el día de hoy. ¿Sí? Desde el discurso nacionalista del peronismo hasta el discurso democrático del radicalismo. Bueno, Perón se plantea en las elecciones como jefe del Partido Laborista. Bueno, ¿qué se produce entonces entre estos dos sectores? Haciéndolo muy corto, por supuesto se está haciendo largo. Perón es encarcelado en un momento por el gobierno militar, después de que hay una gran manifestación opositora. Y entonces lo que se produce es que una buena parte de esta clase obrera que apoya a Perón hace una gran manifestación, un día que es muy famoso en la historia peronista, que es el 17 de octubre de 1945. Se reúnen en Plaza de Mayo, miles de personas reclaman por la libertad de Perón, largan a Perón de la cárcel,
y se prometen elecciones. En esas elecciones, que se hacen unos meses más tarde, Perón gana y termina convirtiéndose en presidente. Entonces empieza esta tercera etapa, que es la de los gobiernos peronistas, o la que llamamos la del peronismo histórico, desde el 46 hasta el 55. Haciéndolo lo más breve posible, ¿cuáles van a ser las características de estos gobiernos peronistas del 46 hasta el 55? Vamos a hacer un análisis similar al que hicimos con los radicales. En la política económica tenemos que tener en cuenta que este es un momento de prosperidad después de que termina la Segunda Guerra Mundial, porque hay una subida de los precios a nivel mundial. Argentina empieza a vender mucho más que antes y entonces hay una entrada de plata bastante grande. Eso permite profundizar la sustitución de importaciones, o sea, Perón va a tomar una parte de esa plata que le entra por las importaciones, se la va, digamos, a quitar a los exportadores y con eso va a subsidiar o a darle plata a las industrias internas. Por eso decimos que acá se subsidia a esta industria interna, hay un crecimiento importante de la industria que abastece el mercado interno. Por otro lado, se nacionalizan servicios públicos, por ejemplo, se nacionalizan los ferrocarriles, se nacionalizan otros servicios como puertos, teléfonos, y también se nacionaliza el comercio exterior. O sea, cuando se quiere vender o comprar del exterior, hay un organismo del Estado que es el que compra y vende y lo fija a determinados precios que subsidian a algunos y a otros no. Y se estimula la participación del Estado en la economía en lo que se conocen como los planes quinquenales. Si los planes quinquenales eran planes de 5 años, donde el Estado decía, bueno, hay que desarrollar ciertas industrias, ciertas no. En el gobierno peronista hay dos planes quinquenales, uno primero que es más industrialista, uno segundo en donde ya la economía no funciona tan bien y busca otra vez estimular la parte agraria, pero hay dos planes quinquenales en donde el Estado supuestamente interviene para establecer ciertos objetivos de política económica. ¿Cuál va a ser la relación de los peronistas con la clase obrera? Bueno, ese vínculo va a ser movido porque hay un crecimiento económico y porque hay un acuerdo con los sindicatos, hay un aumento del salario real importante que va a dotar de gran popularidad a los peronistas. Crece también lo que conocemos como la asistencia social, crecen fundaciones como la Fundación Eva Perón, que hacen toda una serie de obras para, sobre todo, los sectores más pobres. Y hay un crecimiento de la legislación social en beneficio de los obreros, lo que hoy llamaríamos derechos sociales o derechos de los trabajadores. De hecho, se cambia la Constitución y se suman un montón de derechos laborales. O sea, en su mayoría, la clase obrera mejora su ingreso y eso hace que haya una especie de alianza entre obreros y peronismo que solamente se empieza a romper cuando la economía empieza a deteriorarse a partir de los años 50. ¿Cuál va a ser la política exterior peronista? Y bueno, pensemos que estamos en plena Guerra Fría, en donde las dos grandes potencias son Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, muy bien. El peronismo plantea entonces lo que se llama la tercera posición. O sea, no van a estar ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Los Estados Unidos, que son vistos como paradigma del capitalismo, la Unión Soviética como paradigma comunista. Y Perón dice, estamos en el medio, somos justicialistas, somos peronistas, estamos al centro. No estamos, o sea, lo que plantea es de alguna manera una especie de economía mixta, un poquito estatal y un poquito privada, y negociar con los dos bloques sin comprometerse demasiado con ninguno. Eso es lo que va a ser la llamada tercera posición, lo cual refuerza esa política nacionalista del peronismo. Bueno, y finalmente lo que va a desencadenar grandes problemas va a ser la política interna. ¿Por qué? Porque en la política interna, si bien obviamente el peronismo tiene un gran apoyo popular, gana las elecciones bastante fácil en 1952, sin embargo, el tema es que el gobierno peronista se va volviendo más autoritario con el correr del tiempo. Por ejemplo, maneja los medios de comunicación, que en esa época eran pocos, hay censura en la prensa, hay un único canal de TV que es estatal, establece este culto al líder, se le ponen nombres de Perón, Evita, a provincias nuevas, a hospitales nuevos, etc. O sea, esta cosa de ensalzar al líder. Y se empiezan a perseguir opositores, muchos son encarcelados, torturados. O sea, empieza a haber una concentración del poder cada vez más importante y una cada vez menor permisividad a los que son opositores al gobierno. Eso hace que la oposición también se vaya haciendo más dura. Y hay dos cosas que se combinan. Por un lado está
disputa entre gobierno y oposición que se hace más dura, y por otro lado, la economía que se deteriora cada vez más, con lo cual el gobierno peronista, si bien sigue siendo popular, empieza a tener cada vez apoyos menores y los opositores empiezan a envalentonar porque la economía no está funcionando tan bien. Entonces, lo que se empiezan a dar son enfrentamientos cada vez más violentos entre los dos bandos. Yo acá cito tres, pero hay muchos más. O sea, por parte de los peronistas, por ejemplo, se queman locales opositores o se queman iglesias, porque la iglesia en ese momento se pone del lado antiperonista. Y del otro lado, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que son antiperonistas, intentan bombardear Plaza de Mayo para matar a Perón y matan a un montón de gente. O sea, la pelea entre el peronismo y la oposición se vuelve cada vez más violento. Y eso termina con que en 1955, en septiembre, finalmente las Fuerzas Armadas terminan dando un golpe de Estado y derrocando a Perón, que se exilia y se va, y empieza todo un nuevo periodo, todo un nuevo proceso de prohibición o de proscripción peronista que va a llevar a toda una nueva serie de contradicciones. Piensa que estamos ya en la época de la Guerra Fría, toda una serie de revoluciones socialistas mundialmente, y eso va a darle todo un nuevo matiz a las luchas políticas a partir de ese momento. Así que bueno, como podrán haber observado si se bancaron el video por completo, es que acá hay mucho dato. Ya tenemos las tres grandes etapas: radicales, década infame, con el cambio en el modelo económico, que es algo importante, y peronismo. Y como después ese peronismo va a terminar forjando esas dos grandes alianzas sociales que van a terminar desarrollándose después en el futuro, hasta el día de hoy, si se me apura. Y justamente lo que vamos a enganchar en las próximas clases es la época en donde el peronismo va a estar proscripto y va a haber una nueva serie de dictaduras militares o intentos de gobernar sin los peronistas. Así que bueno, como siempre, dudas, preguntas, no tengan duda en hacerlas y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.